creepypastas para tener de fondo mientras entras a robar a una pollería y el pollero te agarra a pollazos. Este título fue gracias a Sandakato It. El esqueleto en mi armario. Mi hermano desapareció cuando yo tenía 7 años y él 5. No recuerdo mucho de él, solo que a mi madre no le agradaba. Soy una de 4 hermanas. Mi madre estaba orgullosa de tener solo hijas. Pero cuando supo que iba a tener a Jonathan, se enfureció. Intentó abortar, pero ya era demasiado tarde. Todos los días le recordaba cuánto lo odiaba. Lo vestía con ropa de niña, le ponía maquillaje y lo obligaba a jugar con muñecas Barbie. Su favorito era un vestido azul brillante con un lazo de terciopelo negro. Mi madre no era menos que un monstruo. La tarde en que desapareció, mi madre estaba sentada en la mesa con una copa de vino. Sabía que era demasiado temprano para que estuviera bebiendo su bebida especial, así que algo debía estar mal. Mi padre se fue poco después de que Jonathan naciera, y siempre hubo amargura en ella. Creo que, al menos en parte, su odio hacia Jonathan era por mi padre. Fui a mi habitación, que compartía con Jonathan, pero él no estaba allí. Busqué por toda la casa antes de preguntarle a mi madre. Mamá, ¿dónde está Jonathan? Pregunté desde la puerta. Ella dejó su copa lentamente. Jonathan se ha ido, querida. Dijo sin mirarme. ¿A dónde fue? Alguien debió llevárselo. Ya llamé a la policía. Tus hermanas están de camino de la escuela. Dijo, levantándose de la mesa y excusándose para subir las escaleras. No me di cuenta de que no estaba triste hasta mucho tiempo después. La búsqueda de Jonathan duró meses. Su rostro estaba en cartones de leche, carteles, vallas publicitarias, periódicos. Todos parecían buscarlo, excepto mi madre. Ella se quedaba en casa los días que salíamos a buscarlo. Tiró sus cosas un mes después de que desapareció. Pensé que tal vez estaba demasiado triste para verlas. Después de unos 3 meses sin pistas ni avistamientos, la policía dejó de priorizar el caso. Todos hicimos lo mismo. Mis hermanas y yo lloramos, pero seguimos adelante. No se nos permitía hablar de él en casa. Mi madre decía que la ponía demasiado triste. A menudo, hablábamos en susurros en la habitación de mi hermana mayor, Rebecca. Todas creíamos que mi padre se lo había llevado para protegerlo de mi madre. Con el tiempo, dejamos de creerlo. Pensábamos que si nos amaba lo suficiente, también habría salvado a las demás. Un año después de su desaparición, la vida volvió a ser normal. Mi madre estaba en su punto más iracundo. Rebecca se fue a vivir con mi padre. Mi otra hermana, Stephanie, que tenía solo 11 años, fue obligada a participar en concursos de belleza. Yo debía empezar clases de ballet. Cuando digo normal, supongo que me refiero a que mi madre dejó de beber por la mañana y yo prácticamente había olvidado a Jonathan. Por doloroso que sea admitirlo, fue bastante fácil. Siempre estuvo aislado de nosotras. Nos enseñaron a no tratarlo bien. No había fotos suyas en la casa y todas sus cosas habían desaparecido. Era como si fuera un fantasma. Ni siquiera celebramos su cumpleaños. Siempre sentiré culpa por lo poco que recuerdo de él y por lo poco que me importó. Una noche, mi padre trajo a Rebecca para visitarnos. La llevó a la cocina y discutieron en voz baja. ¿Cómo es allá? Le pregunté. Como el cielo. Respondió sonriendo. Su barriga parecía llena. Mi madre nos tenía en una estricta dieta y nos pesaba semanalmente. Te ves gorda, dijo Stephanie, tocando su estómago. Me siento gorda. Rebecca rió. Papá me deja comer lo que quiero. Todas suspiramos con envidia. Comí palomitas ayer. Papá me llevó al cine. Susurró. Nuestros ojos se abrieron de par en par y mi estómago gruñó. Siempre veía palomitas en la televisión, pero mi madre nunca las permitía en casa. ¿Cómo está Jonathan? ¿Es feliz también? Preguntó en voz baja mi hermana Josie. El rostro de Rebecca se ensombreció. Jonathan no está ahí. Papá tampoco sabe dónde está. Dijo mirando al suelo. Esa fue, de lejos, la peor noticia. De repente, mi padre salió furioso de la cocina.
Agarró a Rebeca del brazo y la llevó a la puerta. Volveré por ustedes. No las dejaré pasar otro día con esa psicópata. Dijo, escutiendo hacia mi madre, que estaba en el umbral de la cocina. Salieron corriendo y nos mandaron a nuestras habitaciones. No pasé mucho tiempo con mi padre, pero estaba segura de que sería mejor que mi madre. Vaya que tenía razón. Regresó por nosotras 3 días después con documentos legales y un policía. Empacamos nuestras cosas y nos mudamos al paraíso. Yo era la única de mis hermanas que visitaba a mi madre. Lo hacía todos los fines de semana, y cuando crecí y comencé la universidad, traté de ir cada par de semanas. Ayer, mi madre llamó para decirme que se mudaba. La casa ya estaba vendida y necesitaba sacar sus cosas. No había estado allí en un año. Ahora soy mayor. Tengo mi propia hija y ver a mi controladora y obsesiva madre estaba al final de mi lista de prioridades. Pero necesitaba ayuda, así que llamé a una niñera y fui a mi antigua casa. Se veía vacía y desnuda. Todos los muebles estaban cubiertos de plástico y apilados en las esquinas. Cajas llenaban la cocina. Mi madre estaba sentada en lo alto de las escaleras, tan delgada y frágil como siempre. Incluso en su vejez no había ganado ni 1 gramo. Comenzamos a limpiar mi antigua habitación. Dejé algunos juguetes de mi infancia y ella no los había tirado. Fue nostálgico jugar con las viejas Barbies. Saqué los leotardos de ballet y vestidos de princesa de mi closet cuando encontré un bolso de lona completamente fuera de lugar. Era negro con un cierre plateado que parecía brillar. Me agaché y lo abrí. Al principio no cedía, pero tras varios tirones, reveló su contenido. Dentro había un vestido azul con un lazo de terciopelo. Estaba torcido de forma extraña. Levanté el vestido solo para descubrir que un pequeño esqueleto frágil descansaba dentro. Lo solté de inmediato, rompiendo una de las muñecas. Me incliné para examinarlo más de cerca. El cráneo tenía 2 juegos de dientes. De leche y de adulto. Levanté la mano rota y la sostuve con cuidado. Madre, ¿qué es esto? Pregunté en voz baja. Saqué el bolso del closet y ella giró para mirarlo. ¿Eso? Solo tíralo. Dijo sin inmutarse. He hecho un descubrimiento terrible sobre los sueños lúcidos. Lo siento mucho si algo de esto es incoherente. No he dormido más de un par de horas seguidas durante casi 5 días, y como científico del sueño, puedo decirte ahora que esto está destruyendo mi claridad de pensamiento, velocidad de reacción, bienestar emocional, estabilidad psicológica, procesamiento intelectual e incluso la calidad de mi digestión y la fortaleza de mi sistema inmunológico. Sé perfectamente lo destructivo que puede ser no dormir lo suficiente. Pero aún tengo demasiado miedo de dormir. Trabajo en un laboratorio de sueño conectado a una universidad de nivel medio que, gracias a una generosa donación paterna tras el suicidio de un estudiante insomne, tiene un departamento de ciencias del sueño increíblemente bien financiado. Atraemos a los principales investigadores en el campo, a pesar de las numerosas desventajas de la universidad. Me transferí aquí al comienzo del nuevo año académico, y lanzamos una serie de experimentos centrados en los sueños lúcidos. En este punto, para los no expertos, probablemente debería explicar qué es el sueño lúcido. El sueño se divide en 2 tipos diferentes. Sueño profundo y sueño de sueños, conocido como sueño REM, movimiento rápido de ojos, porque, bueno, eso es lo que están haciendo tus ojos. Durante el sueño profundo, las ondas cerebrales son lentas, regulares y relajadas. Durante el sueño REM/sueño, las ondas cerebrales son casi idénticas a las ondas cerebrales cuando estamos despiertos. La mayoría de las personas no se da cuenta de que está soñando hasta que se despiertan. No importa lo extraños, aterradores o gloriosos que sean los sueños, parecen reales hasta que resulta que no lo son. Pero un pequeño porcentaje de personas es consciente de que está soñando, e incluso puede usar este conocimiento para controlar lo que ocurre en el sueño. Estas personas son conocidas como soñadores lúcidos. Hemos montado un experimento en nuestro laboratorio, utilizando a 7 personas que se autodenominaban soñadores lúcidos de la comunidad estudiantil.
De los 7, 4 resultaron exagerar sus habilidades de sueños lúcidos realmente inexistentes. Tenemos formas de comprobar esto. Los 3 restantes no proporcionaron un grupo de control lo suficientemente grande como para obtener resultados creíbles, pero se habían demostrado a sí mismos como soñadores lúcidos genuinos, por lo que pensamos que ejecutaríamos esto como una versión temprana del experimento, para pulir los detalles, y luego hacerlo más grande el próximo año cuando nuestro financiamiento fuera renovado. Nuestro objetivo: ver si podíamos reproducir la misma narrativa en cada sueño, una y otra vez, y así aislar las partes del cerebro que dicen cosas como, por ejemplo, abre una puerta, habla con una persona, come un pastel. Eventualmente, quizás dentro de muchas décadas, sabríamos cómo leer los sueños, e incluso crearlos. En esta etapa, nuestra narrativa era simple. Iba así. Tan pronto como te des cuenta de que estás soñando, debes moverte a una habitación de tu creación. Si estás actualmente en una habitación, abre una puerta y entra en esa habitación. Si estás afuera, crea un edificio y entra en él. En la habitación habrá una mesa puesta para el té con 2 sillas. Siéntate en una de las sillas. Sirve una taza de té. Bebe el té. Sirve una taza de té para el espacio vacío. No bebas este té. Envía una señal a los científicos de turno que están dirigiendo el experimento para que sepan que has completado todos los pasos anteriores utilizando una señal preestablecida. Nuevamente, tenemos formas de monitorear esto, y continúa con el resto de tu sueño como desees. La primera noche, todo salió muy bien. El paciente A, hombre asiático del sur, de 20 años, en excelente salud, completó los pasos necesarios y aparentemente salió volando después. La paciente B, mujer blanca, de 25 años, en buen estado de salud, aparentemente comenzó el sueño teniendo relaciones con Rita Hayworth, tuvo que disculparse y explicar que estaba tarde para una reunión antes de crear la puerta y la habitación, y regresó a ella después. La paciente C, mujer mixta de origen negro y blanco, de 20 años, en buen estado de salud, también completó los pasos necesarios y luego, por pura curiosidad, dejó que el sueño la llevase para ver a dónde la llevaba. La segunda noche también transcurrió sin problemas, notablemente, la paciente B comenzó soñando sobre sexo con Marilyn Monroe. Espero que no se rompa la confidencialidad del paciente al revelar que era una estudiante de posgrado en el departamento de cine y medios. No fue hasta la tercera noche cuando comenzamos a tener problemas. Todos nuestros pacientes duermen en un dormitorio largo y ancho, con cada cama separada de las otras mediante paneles móviles, para que tengan su propia cápsula. Esperábamos construir una serie de pequeñas habitaciones individuales una vez que se renovara el financiamiento. Están conectados a electrodos que monitorean funciones corporales y ondas cerebrales, y se graban con una cámara de visión nocturna discreta, para que podamos observarlos desde la sala de control sin necesidad de molestarlos. La paciente C, nuestra soñadora lúcida más eficiente, alcanzó el sueño REM con relativamente poco sueño profundo previo, se despertó a mitad de un ciclo REM. Despertó es un término bastante suave para lo que ocurrió. Todo su torso se levantó de la cama como si la hubieran apuñalado por la espalda, y se incorporó con un grito sofocado. Luego se sentó en la cama y comenzó a sollozar. Yo estaba a cargo del laboratorio esa noche, y corrí rápidamente hacia su cápsula. Estaba preocupado por su bienestar, sí, pero también no quería que despertara a los otros 2 pacientes. La ayudé a levantarse de la cama, ella había comenzado a llorar en silencio. No soy completamente insensible y le puse mi sudadera sobre los hombros, y la llevé a la sala de control. No se iba. Seguía quejándose. Está bien, está bien. Seguía murmurando en respuesta. Cuando la llevé a la sala de control, envié a uno de los postdoctorales a conseguir una taza de té, sin cafeína, y le pregunté qué había pasado. La paciente C se estremeció profundamente. En la habitación. La habitación del té. Había un hombre. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba, sentado allí. En el otro espacio. Yo no soy un soñador lúcido. Si hubiera soñado con un hombre sentado en una mesa, agradecería a cualquier deidad que me estuviera escuchando por no enviarme el sueño de ansiedad en el que llego a casa y descubro que mi ex ha comido parcialmente a mi gato. Así que dije.
Supongo que cualquier cosa puede parecer amenazante cuando estás en una pesadilla. La paciente C, con el rostro empapado en lágrimas, me miró con una agudeza asombrosa. Yo no tengo pesadillas. Dijo, despacio y deliberadamente. Puedo controlar mis sueños. Por eso me eligieron. Excepto que él no se iba. Hizo una pausa, cerró los ojos, tragó, luego dijo, mucho más bajo. Y me miró. Y sus ojos, me miró y pude sentir que quería que me muera. En ese momento, los monitores del paciente A comenzaron a parpadear. El paciente A estaba convulsionando en su cama. Corrí hacia el dormitorio, golpeando al postdoctoral que iba por el té en el camino. Para cuando llegué al paciente A, sus gritos ya habían despertado a la paciente B, quien estaba abriendo el panel de su cápsula y preguntando somnolienta qué estaba pasando. Deslicé los paneles fuera de sus ranuras, tomé al paciente A y lo sacudí con fuerza. No debía haberlo hecho, fue poco profesional, pero estaba alterado. El paciente A, mientras recuperaba una terrible consciencia, gritaba. No estás allí. No estás allí. No puedes lastimarme. No puedes lastimarme. No estás allí. No puedes lastimarme. Gritaba como alguien que estaba en una agonía desgarradora. El paciente A había tenido el mismo sueño que la paciente C, excepto que, después de que el hombre desconocido se negó a irse, el paciente A le sirvió una taza de té y empezó a contar algunos chistes. A veces me pasa. Había explicado A. No siempre tengo, control perfecto, pero sé que estoy soñando, así que no me molesta. Así que pensé en seguir el juego y decírtelo luego. Dijo que la cara del hombre se había concentrado en una expresión de odio venenoso, y comenzó a sentirse incómodo, no asustado, sino incómodamente físico, como si hubiera corrido una maratón y estuviera luchando por respirar. Aparentemente, había hecho otra broma al hombre sobre abrir una ventana. Solo crearé una, amigo, no te preocupes, este es mi sueño, y la leve incomodidad se convirtió en agonía. Cuando A empezó a luchar por respirar, el hombre, con el rostro aún retorcido de furia, comenzó a sangrar. ¿Comenzó a sangrar? Repetí. Sí, empezó a sangrar. ¿De dónde? De por todos lados. A estaba observando este baño de sangre sin heridas y comenzaba a asfixiarse cuando lo sacudí para despertarlo. Ben no había visto nada de eso. Lauren Bacall. Murmuró disculpándose cuando se le interrogó. Pero Aice nos dieron descripciones del hombre, y coincidían. Alrededor de 21 años. Mejillas marcadas por rosácea. Bueno, rojo loco, según C, rojo manchado, se veía mal, según A. Cabello grasoso y lacio. Ojos inyectados en sangre. Sombras profundas bajo ellos. Un diente frontal torcido. Estómago prominente visible debajo de una camiseta manchada. Cara agotada y llena de odio. Lamento decir que la reacción principal del laboratorio fue una excitación palpable. Parecía que habíamos logrado crear una figura compartida, tal vez arrastrada desde las profundidades primordiales del inconsciente humano, usando nuestra narrativa esquelética de sueños. El supervisor del laboratorio, mi jefe directo, insistió en que repitiéramos el experimento por una cuarta noche. Los pacientes A, B y C estaban llenos de aprensión, pero todo se ve mejor a la luz del día, ¿verdad? Así que comenzó la cuarta noche. No estuve allí. Verás, los científicos del sueño saben mucho sobre el sueño. Y como resultado, se considera poco ético privar a los científicos que trabajan en el laboratorio de un sueño adecuado basado en el ritmo circadiano durante más de 3 noches. Escribí mi tesis sobre los peligros para la salud del trabajo nocturno. Mi papá era trabajador nocturno y murió a principios de sus 50, muy joven. Así que me fui a casa con mi gato y mi enorme apartamento, que podía pagar porque el financiamiento para el departamento es tan sustancial que paga salarios decentes. Buenos salarios, incluso. Buenos salarios en la Academia Británica. Espero que esto pueda explicar por qué, cuando descubrí lo que hice, cuando lo que me pasó, no renuncié en ese momento. Me acosté. Soñé. Soñé con ir de compras por pintura arcoíris en una ferretería. Era lo último en Instagram. Lo odiaba, pero mi ex, quien por alguna razón ya no era mi ex, insistía en que pintáramos mi apartamento con eso.
En mi sueño, me acerqué a un empleado de la tienda con una foto en mi teléfono de Instagram. Disculpa. Murmuré. Pero estoy buscando esa pintura que sale del bote como un arco iris. Pastel, preferiblemente. Perdón. El empleado se dio la vuelta y me fijó con una expresión de odio profundo y puro. Piel amarillenta, con círculos rojos floreciendo. Ojos hinchados y miserables. Una mueca que revelaba un solo diente torcido. Me di vuelta y corrí. Ya sabes lo que eso significa en un sueño. Me di vuelta y comencé a moverme excruciantemente lento, como si estuviera atravesando melaza. Detrás de mí, un ruido que sonaba como una risa corta, áspera, sin humor y con tanto desprecio que podía sentir mi piel erizándose bajo su presión. El hombre caminó a mi alrededor y se detuvo frente a mí. Eso es lo que siempre recordaré. Todo lo demás obedecía a la lógica del sueño. La extraña y suave luz fluorescente que venía de ninguna parte, la vaguedad brumosa de las estanterías, la lentitud pegajosa de mis extremidades. Pero el hombre en mi sueño se movía con la simple rapidez de una persona real. La sangre burbujeaba de su párpado inferior. Sangre salía de sus orejas, sangre goteando de sus dedos desde una fuente bajo sus mangas. Yo seguía intentando correr como en melaza, aunque para entonces me estaba acercando a él. Era consciente de un dolor horrible en mi garganta, demasiado intenso para ser un sueño. Sentía como si me estuvieran estrangulando. Estaba empezando a perder el conocimiento. En mi sueño, comenzaba a morir. Desperté bruscamente, con un aullido, porque mi gato me había mordido en la cara. Saltó de encima de mí tan pronto como mis ojos se abrieron, y se sentó en el suelo junto a la cama, con las caderas levantadas, el pelo erizado, emitiendo un gruñido bajo y raspante. Toqué mi mejilla. Estaba sangrando donde me había mordido. Mi gato es un tierno. No solo nunca me ha mordido ni rascado, sino que nunca ha mordido ni rascado a nadie, ni siquiera a mi ex, quien lo odiaba y solía empujarlo fuera de sillas y mesas con mucha más fuerza de la estrictamente necesaria. Pero me había mordido para despertarme. Había sabido que algo no estaba bien. Tropecé hacia el baño para intentar limpiar el desorden. Me dolía mucho, pero no tanto como me había dolido el ser estrangulado por una fuerza invisible. Traté de no pensarlo, y probablemente se infectaría si no lo empapaba con TCP. Estaba muy alterado, así que una vez me puse una curita, fui a la cocina y me preparé una taza de té, sin cafeína. Volví a mi habitación e intenté calmar a mi gato asustado. Así que pasó un rato antes de que pensara en revisar mi teléfono. 5:16 de la mañana. Un mensaje, del laboratorio de sueño. El paciente A estaba muerto. Detuvimos el experimento después de eso. El paciente A, registrado como en excelente salud, capitán del equipo de atletismo de la universidad, un joven vibrante, de vida limpia, había muerto de un infarto mientras dormía. Siguiendo las órdenes de mi supervisor, entrevisté a Beice sobre lo que había sucedido en sus sueños. La policía ya se había ocupado de sus declaraciones en la vida real. El de Beth fue desgarrador. Ella había estado buscando a Ava Gardner. No la había encontrado, y la persona que había encontrado, un hombre con un diente torcido y ojos exhaustos, no paraba. No me gustó preguntar más que eso. Sabía que no era solo una pesadilla. Sabía lo real que se sentía. C no había entrado en la habitación. C solía empezar sus sueños al aire libre, y tendría que crear un edificio con una puerta para poder entrar. No creó uno, pero había un edificio allí cuando comenzó a soñar, y se alejó de él. A medida que caminaba, los edificios empezaron a surgir, a apretujarse a su alrededor. Lo que había comenzado como un paisaje bucólico, mucho espacio verde, hermoso y amplio, se transformó rápidamente en una ciudad vacía y silenciosa. Se negó a entrar en ninguna puerta. Mientras caminaba, dijo que podía sentir rostros, o más bien, el mismo rostro, asomándose por las ventanas, mirándola, atrapado en su mueca de puro odio. Nunca lo miró directamente. Siguió caminando, incluso cuando las calles se estrechaban y los edificios se volvían más decrépitos. Caminó hasta que encontró que el camino terminaba en un callejón con un solo edificio bajo al final, una puerta entreabierta. Se dio la vuelta e intentó irse, pero sin importar hacia qué dirección giraba, estaba al final de un callejón, y la única salida era a través de la puerta.
Afortunadamente, una palabra extraña para usar en estas circunstancias, el alboroto por la muerte repentina de Ala despertó. Envié mi informe a mi supervisor por correo electrónico, y él respondió casi de inmediato, pidiendo verme. Estaba en su oficina, llenando papeles. Había supuesto que serían documentos de seguros, tras la muerte de un paciente en el laboratorio, pero no lo eran. Eran documentos de financiamiento. Lamento decir que los leí al revés. Estaba alterado, con dolor y cansado. Le respondí bruscamente. ¿En serio estás pensando en solicitar financiamiento para otro año? Después de esto. Suspiró profundamente. Un hombre ha muerto. Y sin este financiamiento. Respondió. El departamento morirá. Mi trabajo. El tuyo. Los postdoctorados. Los profesores jóvenes. Los asistentes de cátedra. Los estudiantes. Todos, terminados. La universidad no ha presupuestado para nosotros, porque esperan que solicitemos la donación. ¿No han presupuestado para nosotros? Farfullé. ¿Por qué no presupuestarían para nosotros? Somos parte de la universidad. Me miró largo y despacio. Es un poco diferente aquí, a lo que estás acostumbrado. Dijo, bastante fríamente, y me sonrojé. No quiero presumir, pero obtuve mis títulos de pregrado y posgrado en algunas universidades bastante prestigiosas que, sí, tienen mucho dinero. No esperaba conseguir un trabajo en un lugar apartado, pero la donación había hecho a este departamento rico, y eso había atraído a los mejores investigadores, y bueno, yo había pasado por una ruptura, y aquí estaba. Sabía que mi apodo interdepartamental era Niño Alzado. Así que estaba demasiado nervioso para decir algo, y miré de nuevo los papeles. Uno de los papeles tenía como encabezado la Fundación John Riney, y tenía una pequeña foto del hombre que presumí era John Riney. Debía ser una foto oficial tomada para una tarjeta de estudiante de pregrado. Él sonreía, contra un fondo azul de fotógrafo profesional, usando un suéter verde sencillo. Incluso al revés, podía ver que tenía un diente frontal torcido. En ese rostro joven, feliz y abierto, se veía bastante encantador. Sentí una ola de náuseas subiendo por mi cuerpo y tuve que estabilizarme en el borde del escritorio. Mi supervisor vio mi tambaleo y siguió la línea de mi mirada. Ah, sí. La donación. Pobre John. Yo era postdoc cuando él murió. No era un experimento en el que estuviera trabajando, afortunadamente. Me recuerda un poco a esta situación. Tragué, mi boca de repente seca. Estaba recordando al John Riney de mis sueños, con sus ojos exhaustos de insomnio. ¿Él vino aquí para curarse del insomnio? ¿Qué? Mi supervisor parecía algo sorprendido. Oh, supuse que esto fue mucho antes, no. John Riney era un joven perfectamente saludable. Fue parte de un experimento temprano sobre los sueños lúcidos, cuando estábamos tratando de averiguar cómo medir los sueños lúcidos en absoluto. ¿Sabes? Antes pensaban que era algo automitologizado, como pensaban sobre la eyaculación femenina. En fin, el proceso terminó dándole insomnio severo. Y sabes también como yo lo que la falta de sueño le puede hacer a una persona. Esto fue como nada que hubiéramos visto. Estaba sin dormir durante semanas a la vez. Un desastre. Al final se suicidó. Se suicidó. Repetí débilmente. Sí. Dijo mi supervisor solemnemente. Una gran pena. Sus padres crearon la fundación, que nos da la donación. Es algo bonito, de alguna manera. De hecho, cuando lo piensas, sigue viviendo a través de nuestros sueños. Salí de la oficina sin decir nada. Tomamos un descanso por Navidad. No he dormido bien durante casi 5 días, porque no quiero dormir lo suficientemente profundo como para llegar a la fase REM del sueño. El sueño de los sueños siempre viene después del sueño profundo, y la mayor cantidad de sueño REM ocurre en las últimas horas de la noche. Pero puedo sentir mis párpados cayendo incluso mientras tecleo. No puedo dormir. No puedo dormir. No puedo dormir. No debo. Oh Dios, necesito dormir. Por favor, ayúdame.
La oficina de correos me asusta muchísimo. Todos tienen historias de terror sobre sus visitas al correo. Esperas interminables, clientes insoportables, el empleado siendo un idiota, enviar algo resulta un desastre, seguro has escuchado todo eso antes. La mía es, un poco diferente. Trabajo en el correo como conserje. Llevo 6 años aquí. El sueldo es bueno y los beneficios son excelentes. Tampoco me quejo de lo fácil que es el trabajo. La mayoría del tiempo apenas hago algo, pero no le digas eso a mi jefe. Empecé en mi ciudad natal, en una oficina local, como empleado temporal, y estuve allí 3 años. Ahora que lo pienso, estoy convencido de que todas las oficinas son los edificios más inquietantes que existen. La que me tocó en aquel entonces tenía pasillos oscuros y tétricos, pequeñas habitaciones espeluznantes, no me sorprendería si estuviera embrujada. Hace 3 años conseguí un puesto fijo y me mudé a una oficina a media hora de distancia. Mi trabajo se dividía entre 2 oficinas diferentes, y me encantaba. Por suerte para mí, que soy un cobarde, ninguna de las oficinas me daba miedo. Una era nueva y la otra era solo un garaje. Nada demasiado perturbador. Hace unos 6 meses, mi trabajo cambió. Ahora me dividía entre la oficina más nueva y la oficina principal, que es mucho más antigua. Es un edificio enorme, con un segundo piso y un sótano, ambos prácticamente desiertos la mayor parte del tiempo. Cada vez que estoy en esos pisos, siento que alguien me está observando o siguiendo. Siempre. Especialmente en el sótano, que de por sí ya es bastante espeluznante. No puedo contar cuántas veces he escuchado ruidos inexplicables allí abajo. Golpeteos extraños, pasos cuando no hay nadie, y en algunas ocasiones, una voz suave y lejana en la oscuridad. A veces me da miedo estar allí. Gran parte de las cosas extrañas que he vivido en el sótano provienen del cuarto de calderas. Fue allí donde escuché una voz por primera vez. Recuerdo estar llenando un balde con agua en el fregadero y escuchar lo que parecía ser la voz de una mujer, muy suave, llamándome. No pude entender las palabras con claridad y no las recuerdo bien ahora, pero sonaban como si estuviera pidiendo ayuda. He escuchado voces similares unas cuantas veces más desde entonces, siempre un poco diferentes, pero siempre femeninas. Hace unas 3 semanas, estaba camino al área de suministros. Para llegar, tengo que cruzar un pasillo pequeño y estrecho que pasa junto a una escalera bastante espeluznante que, según sé, no se ha usado en años. Cuando entré al pasillo, me quedé paralizado. Escuché pasos en esas escaleras. Eran pasos lentos y pesados. Parecía que llegaban al final y luego volvían a empezar desde arriba. No podía explicarlo, y nadie aparecía al pie de las escaleras. Corrí al piso superior para mirar por la pequeña ventana de la puerta que daba al vestíbulo vacío, por si alguien estaba jugando conmigo. Nada. No había señales de nadie en esa escalera. Regresé corriendo al sótano, y claro, aún podía escuchar esos pasos claramente. Solo que ahora estaban acompañados de un golpeteo en la barandilla. Paso. 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 Toc, toc, toc. Repetido. Decidí grabarlo. No creía que nadie me fuera a creer. Grabé unos 30 segundos, y entonces el golpeteo cambió. Se volvió fuerte y casi agresivo, y francamente me asusté muchísimo. Salí corriendo de ahí lo más rápido que pude. Al día siguiente, le conté a mi compañero Steve sobre los ruidos que escuché. Él lleva trabajando en esta oficina más de 20 años, pensé que podría darme alguna explicación. ¿También lo escuchaste, me dijo Steve. Ya era hora. Me sorprende que no lo hayas oído antes. Intrigado, le pregunté qué quería decir con eso. Bueno, hace unos 30 años trabajaba aquí un tipo llamado Paul como conserje. Según cuentan, pasaba mucho tiempo dando vueltas y bajando y subiendo esas escaleras. Pasaba horas haciendo solo eso, o eso dicen. Pero un día, en diciembre del 89, las cosas tomaron un giro trágico para Paul, o eso escuché. Incliné la cabeza, curioso. ¿En serio? Sí. Steve asintió. Por lo visto, el tipo sufría de una fuerte depresión.
Una infancia difícil, sin esposa ni hijos, sus padres murieron jóvenes, ya sabes, todas esas cosas. Supongo que, a pesar de su costumbre de perder el tiempo en el trabajo, este era el único lugar donde se sentía en casa, lo cual es irónico, porque la mayoría de la gente aquí en ese entonces no lo soportaba. Lo encontraban raro y bastante espeluznante. Se quedaba parado en las esquinas mirando a la gente, nunca intentó hacer amigos ni comunicarse con nadie. Solo permanecía en silencio y caminaba por esa escalera. Ya me imaginaba a dónde iba esta historia, pero le pedí a Steve que continuara. Él accedió. Bueno, esa tarde de diciembre en particular, nadie había visto a Paul en todo el día. Nadie lo vio por ahí, nadie recibió una llamada diciendo que estaba enfermo o algo así, nada. Entonces, una de las supervisoras recordó su escondite favorito y bajó a buscarlo. Y sí, encontró a Paul. Solo que estaba colgando del piso superior de las escaleras, ahorcado con un cable eléctrico que encontró por ahí. Me contaron que la pobre mujer tuvo que renunciar ese mismo día y necesitó mucha terapia. Supongo que la afectó muchísimo. La mayoría de los veteranos que siguen aquí desde entonces dicen que todavía se le puede escuchar caminando por esas escaleras de vez en cuando, lo que parece que te pasó a ti, Alex. Me quedé ahí en silencio por unos momentos, parpadeando sin saber qué decir. ¿Me estás diciendo que este maldito sótano en realidad está embrujado? Maldición, Steve. Amigo, solo te cuento lo que me dijeron. Tu historia encaja perfectamente. Asentí. Está bien, supongo. Aunque aún tenía una pregunta más para Steve. Pero eso no explica esas voces femeninas tan raras que escuché en el cuarto de Calderas. Steve se tensó un momento, dudando en responder, pero lo hizo con un tono de ligera precaución. Bueno, Alex, hay otra parte de la historia de Paul que la gente no suele querer mencionar. Es algo bastante jodido, así que tú dime si realmente quieres que siga. Pensé un momento antes de asentir con la cabeza. Sí, continúa. Quiero saber toda la historia. Steve asintió también y comenzó a hablar. Muchos de los que trabajan aquí dicen que la razón por la que Paul era un solitario tan extraño es porque, el tipo era un maldito asesino en serie. Secuestraba a mujeres al azar cada par de meses, las traía aquí, a su santuario, y les cortaba el cuello en el cuarto de Calderas. Nunca encontraron los cuerpos. Una criatura horrenda me observaba. Jacob Henson era un hombre amable pero anticuado, originario de las praderas. Parecía preocupado por una joven extraña de la ciudad que se quedaba sola en su cabaña de alquiler durante un mes, así que venía con frecuencia a asegurarse de que estuviera bien. Estas visitas, que supuestamente eran breves, inevitablemente se convertían en largas charlas acompañadas de whisky, que él traía convenientemente y compartía gustosamente conmigo. Al principio, me preocupaban un poco sus intenciones, pero pronto me di cuenta de que solo era un anciano solitario que vivía solo en el bosque, deseando a alguien con quien hablar. Yo había ido a la cabaña para alejarme de las distracciones y terminar mi trabajo, y en un principio me molestaba su atención, pero pronto entendí que estar sola en esa cabaña era mucho más solitario de lo que había imaginado. Al final de la primera semana, la soledad comenzaba a jugarme trucos, y estaba agradecida por su compañía. Mientras disfrutábamos de un café por la mañana, condimentado con un trago de whisky de su frasco, nos sentamos en el porche y miramos el bosque. Encontré una mancha de algo rojo en los escalones esta mañana. Le dije, señalando los escalones que suben al porche de la cabaña. Él asintió pensativamente. Podría ser de un animal salvaje. El bosque está lleno de pequeños depredadores y presas. Pensé que podría ser eso. Pero era solo una gota pequeña, no había más sangre ni plumas ni pelo alrededor. Extraño. Tal vez cayó del toldo. O incluso podría ser óxido. ¿No es el techo de aluminio? Claro, pero algunos de los tornillos no lo son. Supongo que eso tiene sentido. Miró alrededor del bosque con una expresión peculiar, como si estuviera buscando algo. Debo irme. Dijo de repente, dejando el café y poniéndose de pie. ¿Ya?
Estoy seguro de que tienes mucho trabajo que hacer, Clara. Tienes que terminar esa novela, ¿verdad? Espero ver mi nombre en los agradecimientos. Sonreí ante la idea de que Jacob Henson hojeara una novela romántica de bolsillo buscando su nombre. Lo haría, y hasta le enviaría una copia. Se alejó, luciendo algo ansioso. Subió a su cuatrimoto y se fue con prisa. En ese momento, solo me encogí de hombros ante su comportamiento. De todos modos, fue una mañana productiva. Después de un par de tazas más de café, logré escribir otras 6 páginas antes del almuerzo. Estaba en medio de uno de esos pasajes intensos pero no del todo X, que solían ser fáciles de escribir para mí, aunque aparentemente mi audiencia los encontraba apasionantes y originales. Sin embargo, hacia la tarde, me bloqueé un poco como escritora y decidí salir a caminar. Había encontrado un sendero a través del bosque unos días antes, y lo había dejado para este tipo de situaciones. Me puse las botas de senderismo y un suéter cálido, tomé mi cantimplora y comencé a recorrer el camino. El sendero parecía haber sido hecho hace mucho tiempo. Parcheadas de grava y pasamanos de madera mostraban que en su momento había sido transitado y mantenido. Ahora, sin embargo, se estaba desvaneciendo en la tierra. Tuve que mover algunas ramas caídas un par de veces mientras avanzaba. Después de una corta caminata, me di cuenta de que el sendero descendía hacia el valle. Jacob había mencionado que había un antiguo campamento allí abajo, pero mi cabaña era la única parte que aún se mantenía y alquilaba. Supuse que hacia allí me dirigía. Encontré el campamento justo donde él había dicho, pero Jacob lo había subestimado mucho. Era una trampa turística local a gran escala. Un campamento junto a un pequeño parque de diversiones, al lado de lo que debía ser un zoológico de contacto. El parque de diversiones no era gran cosa. Parecía muy anticuado, con carteles pintados a mano. Parecía que alguien había intentado compensar la falta de atracciones con elaborada decoración. La montaña rusa no subía más de unos 3 metros. El paseo en cisne solo daba vueltas alrededor de una pequeña acequia circular, ahora llena de algas. La única atracción que parecía grandiosa o emocionante era el gran carrusel en el centro de todo. Incluso oxidado, sucio y desmoronándose, seguía luciendo brillante y majestuoso. Debió haber sido algo impresionante cuando aún funcionaba. Sin embargo, cuando me acerqué, la belleza desapareció rápidamente. De todos los caballos de cerámica en sus postes pintados, la mayoría había sido desfigurada. La desfiguración era demasiado específica para ser accidental. Alguien había roto sus caras, tal vez con un martillo. La mayoría les faltaba el hocico por completo, algunas solo les faltaban los dientes o la parte inferior de la boca. Seguí adelante, revisé el resto del lugar. Todo estaba deteriorado y cayendo a pedazos. Fue extraño ver un campamento tan completamente abandonado. Los caminos de grava que daban vueltas en amplios círculos alrededor del campamento estaban en su mayoría cubiertos por maleza. Las bombas de mano para agua estaban oxidadas y salían del suelo en ángulos extraños. Donde esperaba escuchar a niños riendo, solo oía el viento. Tal vez era la anticipación de estar rodeada de otras personas, pero sentí como si estuviera siendo observada por ojos invisibles. Decidí que ya había tenido suficiente distracción, volví colina arriba hacia el bosque para almorzar y seguir escribiendo. Mi caminata hacia el campamento pareció revitalizar mi creatividad, porque escribí 12 páginas más esa noche. Estaba tan inspirada que no quería detenerme a cenar, y como resultado no comí hasta que el sol comenzaba a ponerse entre los árboles. Comí mi tazón de fideos ramen en el porche, observando los colores ardientes del atardecer. Esa noche me desperté alrededor de las 3 de la mañana, maldiciendo la falta de agua corriente en la cabaña. Me puse el abrigo y las sandalias, tomé la linterna y tropecé por el corto camino hasta el baño exterior. Los baños exteriores son lugares espeluznantes y sucios, incluso con luz plena. En la oscuridad ni siquiera puedes ver lo que estás tocando con tu cuerpo. Traté de mantener mi mente tranquila mientras me sentaba y atendía mis necesidades. Lo último que necesitaba en ese momento era que mi imaginación se desbocara, manteniéndome despierta cuando regresara a la cálida cama. Estaba terminando cuando escuché el ruido. Cuando eres el único sonido humano en kilómetros, te vuelves muy consciente de los sonidos del bosque. Este sonido no era el viento.
Seguramente era el sonido de un animal caminando suavemente entre los arbustos. Difícil de identificar el tamaño. Este movimiento suave podría ser desde el casco de un ciervo hasta una ardilla saltando. Forcejeé con mi linterna y la apagué, mientras mis ojos se acostumbraban lentamente a la oscuridad. Entrecerré los ojos a través de las rendijas de madera de la puerta del baño, tratando de distinguir alguna forma bajo la tenue luz de la luna. Al principio no pude ver nada claro. Luego escuché el sonido de nuevo, el suave crujir de las hojas bajo un paso. Vi una forma moverse, algo grande y muy pálido. Era difícil distinguir colores con tan poca luz, pero pensé que la criatura pálida probablemente sería un ciervo. Definitivamente no un oso, pero quizá un lobo. Ese pensamiento me aterrorizó. No podría correr más rápido que un lobo, mucho menos defenderme. Un ciervo simplemente huiría de mí, pero un lobo podría no estar solo. Me pregunté si una manada de lobos lo suficientemente hambrienta podría despojarme de carne y huesos más rápido de lo que podría correr hasta la cabaña. Luego la criatura se movió de una manera tan grácil que parecía más un ciervo que un lobo, pero aún así no podía estar segura. Pronto dejó de importar, sin embargo. Lo que fuera que era saltó hacia el bosque, rápidamente poniendo distancia entre ella y yo. Terminé lo que estaba haciendo en el baño exterior y corrí tan rápido como pude de regreso a la puerta de la cabaña. Cerré la puerta de golpe y la trabé, mirando por la ventana. Nada me había seguido. Me sentí medio tonta por haber corrido como una niña asustada, probablemente por algún ciervo juvenil. Sin embargo, me costó mucho volver a dormir. Estuve acostada en la cama, con las ventanas abiertas de par en par, vigilando cualquier señal de vida. El café de la mañana apenas había terminado de filtrarse en mi estufa de campamento a propano cuando Jacob Henson apareció, sosteniendo su frasco de whisky. Cuando salí al porche, me lanzó una mirada extraña, y me di cuenta de que podía notar de un vistazo que apenas había dormido. ¿Estuviste escribiendo toda la noche? No. Vi algún tipo de animal en el bosque en medio de la noche, creo que me asusté. Soy una ciudadana, ¿verdad? Me miró extrañado y sirvió un poco de whisky en nuestras tazas de café. ¿Cómo era? No estoy segura. No tuve una buena vista de él. Era de color claro, tal vez un ciervo. Más pequeño que un ciervo adulto, sin embargo. Su rostro se puso blanco como una sábana, y dio un gran trago de su taza. Supongo que debería haberte dicho algo. Pensé que tal vez ya se había ido. Yo nunca lo he visto, en fin. Hay un demonio en estos bosques. ¿Oh? Tomé un sorbo de mi café con whisky, mirándolo escépticamente. ¿Un demonio, eh? Sí, ya sé cómo suena. Un viejo loco del campo diciéndote que hay un hombrecillo grande merodeando por tu cabaña. Sé cómo suena. Pero es cierto. Probablemente sea un demonio, al menos según lo que dicen de él. Ciertamente no es un animal natural. Me pareció un animal. No estaba cantando en latín ni comiéndose a un bebé. No lo viste bien, sin embargo. Y reza para que no lo hagas. Cosas malas le pasan a las personas que ven su cara. Honestamente, por lo que me dicen, ver su cara es lo peor, pero también te maldice. ¿Ah, sí? ¿Cómo es este demonio? Dicen que se parece principalmente a un hombre. Un hombre delgado, desnudo, pálido, corriendo por el bosque. Pensé en la cosa que había visto a través de la puerta del baño. Supongo que podría haberse parecido a un ser humano delgado, pero corría en 4 patas. Si ese es el caso, tal vez sea solo un hombre. ¿Algún vagabundo viviendo en el bosque? Eso es lo que dicen algunos. Hubo un trabajador social que pasó 3 semanas en esta cabaña tratando de hacerlo salir. Finalmente encontró al demonio, y a la mañana siguiente salió corriendo hacia la ciudad. Mira, no hay forma de que esto sea un ser humano común. Su cara es, bueno, está mutilada, dejémoslo en eso. Aparentemente parece que un oso lo ha destrozado, y bueno, sangra continuamente. Dicen que si lo ves, tendrá sangre goteando de su herida. Ha estado sangrando por lo menos 30 años, es cuando los primeros campistas contaron su historia de encontrar al demonio. Por eso cerraron el campamento. Si ha estado sangrando durante 30 años y aún sigue vagando por el bosque vivo, creo que no es natural. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sentí que me mantenía al borde entre una broma y una historia de fogata, y no estaba segura de si debía reírme o mirar aterrada. Suena horrible. Lo es. Así que si ves algo de él, créeme, no mires demasiado de cerca. Simplemente da la vuelta y aléjate. Nadie ha sido herido por esa cosa a menos que haya visto su cara. ¿Qué pasa si ves su cara? Por lo que me dicen, mueres. En semanas, tal vez días. Pero algunas personas han dicho que lo vieron, pero no su cara, y sobrevivieron. Está bien. No sabía qué más decir. Tomé otro sorbo de mi café en silencio. Mi progreso no fue tan bueno ese día. Honestamente, no creía en un demonio vagando por los bosques alrededor de mi cabaña, pero la historia que Jacob me había contado era inquietante. Mi mente no dejaba de imaginar esa figura pálida a través de las rendijas de la puerta del baño exterior. Pensaba en la heroína de mi historia en los brazos de un hombre distorsionado, desnudo, con marcas sangrientas de garras de oso en su rostro. Pensaba en un hombre con problemas mentales viviendo en una cabaña diminuta. Al almorzar, traté de distraerme con una comida más elaborada. Cociné unos filetes a la parrilla y preparé pan de ajo sobre la fogata. Mientras vertía la salsa barbacoa, de repente recordé la gota de sangre en el escalón fuera de la puerta de mi casa. Después del almuerzo, tomé una decisión. Necesitaba enfrentar mis miedos. Decidí ir a dar un paseo hasta el campamento, para tranquilizarme y asegurarme de que todo estaba bien y normal en el mundo. El bosque estaba extrañamente silencioso. Los cantos de los pájaros eran raros, y casi sorprendentes cuando se escuchaban. El aire estaba tan quieto que las hojas apenas se movían. Al llegar al campo ferial, la extraña quietud continuó. Pasé junto a una máquina de algodón de azúcar, con su cartel pintado a mano tirado en el suelo, ahora anunciando Otto Andy. Todo el lugar era óxido, pintura descascarada y madera envejecida. Era triste y extraño. No sentía realmente que estuviera enfrentando mi miedo. Si acaso, era peor, y ahora tenía una especie de melancolía sobre él. Pasé junto a una pequeña cabaña marcada como Loyeon, con el lit tirado en el suelo. Había una ventana de vidrio que aún estaba intacta. Miré a través del cristal turbio para ver viejas herramientas sobre un pequeño banco de trabajo. Decidí enfrentar el deteriorado piso del enorme carrusel. La columna central espejada reflejaba todo tipo de imágenes distorsionadas de mi rostro. Caminé alrededor, observando de cerca los caballos. De repente hice la conexión. Sus caras estaban claramente dañadas de forma intencional. Sus cuerpos estaban casi intactos. Mientras caminaba alrededor, observando bien la estructura en descomposición, noté algo inusual debajo del piso. Me agaché para mirar mejor. Había algo blanco brillando atrapado bajo las tablas del piso. Era un ojo. Mirándome directamente con una pupila muy humana. No se movió en absoluto, ni parpadeó ni desvió la mirada. Me miraba fijamente, y yo la devolvía, tratando de entender qué hacía allí. ¿Había alguien debajo del carrusel? Seguro que había suficiente espacio para entrar. Probablemente un acceso para dar mantenimiento a la maquinaria del juego. Imaginé el cuerpo demacrado del demonio metido en ese espacio justo debajo de mis pies. Sin embargo, no podía ser real. Un ojo real ya habría parpadeado para entonces, como yo lo había hecho varias veces mientras lo miraba. De repente se me ocurrió. Miré alrededor de las cabezas de los caballos del carrusel. Sus caras estaban todas destrozadas, con pedazos por todo el suelo. Dejé escapar un suspiro de alivio, sintiéndome tonta. No había monstruos en el bosque. Solo ruinas y reliquias espeluznantes. Me sentí aliviada al regresar a la cabaña. La sensación extraña había desaparecido. Me di cuenta de que vivir aquí sola había estado jugando trucos en la mente de Jacob Henson, y había comenzado a hacer lo mismo conmigo. Hice 8 páginas más en mi siguiente sesión, ahora que ya no estaba distraída por pensamientos sobre demonios en los bosques. De hecho, cuando dejé que mi mente divagara, me preguntaba si esto no podría ser la semilla de una idea para mi próxima historia. El romance sobrenatural era un tema común que gustaba al público. Tal vez podría crear una historia sobre un espíritu malentendido que ronda los bosques de una mansión, y una heredera que se enamora de él. No era una idea particularmente original, pero podría trabajar en ella.
Ahora que había vuelto a mi ritmo, casi me pierdo la cena nuevamente, así que me preparé otro tazón de ramen a altas horas de la noche. Vi el atardecer una vez más. Otro espléndido lavado de colores ardientes en el cielo. A la mañana siguiente, Jacob no apareció. Eso no era especialmente inusual. No aparecía todas las mañanas. Con gusto me tomé la segunda taza de café que había llevado al porche. Tan pronto como salí de la cabaña, noté algo inusual. Dejé las tazas de café y caminé lentamente hacia los escalones. No había duda, no era óxido. Había un pequeño charco de sangre empapando los escalones que llevaban hasta la cabaña. Miré hacia arriba. No caía sangre del techo. Para estar segura, pasé por encima del charco y me alejé de la cabaña hasta que pude ver el techo de aluminio corrugado, limpio salvo por unas agujas de pino. Y las agujas de pino, seguro que no estaban goteando un líquido rojo y viscoso. Algo se había detenido allí y había sangrado. Regresé con el café a la cabaña y observé el bosque a través de la ventana mientras lo bebía. Una parte de mi mente seguía regresando al demonio, pero cuanto más pensaba en la historia de Jacob, menos sentido tenía. ¿Por qué un demonio sangraría? Él parecía ver la sangre constante como una prueba de la naturaleza del demonio, pero sangrar era algo que hacían los seres vivos, no las criaturas sobrenaturales. Seguro que la sangre la había dejado alguna criatura moribunda. Tal vez un pájaro o una ardilla, o el ciervo que había visto la otra noche. Eso debía ser. Una vez me aseguré de esto, herví una olla de agua y la vertí sobre el escalón sangriento. Eso lavaría algo de la sangre, para que al menos no me resbalara en ella. La sangre seguramente dejaría una mancha, y le daría a Jacob algunas historias que contar a futuros visitantes. Las historias de terror y las novelas románticas tienen al menos una cosa en común. La verdad detrás de las escenas suele ser mucho más mundana. La gente se enamora todo el tiempo. Tenía que hacer que el amor pareciera mágico y único. Las cosas en el bosque mueren todo el tiempo. Le tocaba a los narradores como Jacob usar esta muerte cotidiana para darle sabor a la estadía de sus clientes. Desestimando esto, volví a escribir. Fue otro buen día. Impresionantes 18 páginas, la mayoría decentes. Recordé cenar, y me premié con un guiso delicioso y algo de pan. Esa noche me acomodé en la cama, y traté de no pensar en hombres salvajes con rostros desfigurados. Traté de no pensar en mejillas cortadas que revelaban los dientes debajo, u ojos arrancados, o narices desgarradas que mostraban cavidades debajo. Traté de no pensar en los diagramas médicos de la musculatura de la cara. No lo logré por completo. Finalmente, logré deshacerme de esos pensamientos el tiempo suficiente para sentir que el sueño se acercaba. Me acomodé en la pequeña cama de la cabaña y miré por la ventana hacia el bosque débilmente iluminado más allá. Debí haberme quedado dormida un momento, no estoy segura de cuánto tiempo. Me despertó el sonido de algo moviéndose en el bosque afuera de la cabaña. El animal apareció en vista. Un hermoso ciervo de color marrón claro que olfateaba tímidamente alrededor del porche. Levantó la vista hacia mí, pero debió de no haberme olido ni visto, porque siguió su camino. En la ciudad no veía mucha fauna salvaje. Esto era especial. Lo observé vagar, probablemente curioso por el olor de la comida que había preparado antes. De repente, hubo otro ruido, y el cuello del ciervo se enderezó en respuesta. Miró sobre su hombro hacia el sonido. Un momento después hubo otro ruido, y el ciervo salió corriendo por el camino de grava, saltando lejos de la cabaña y adentrándose en el bosque. La cosa que lo había asustado apareció ahora, y mi estómago se hundió. Esta criatura no tenía el color marrón claro del ciervo. Era un blanco pálido enfermizo, el color de lo que había visto a través de la puerta del baño exterior. Era casi humana en forma, excepto por sus brazos anormalmente largos. Caminaba como lo había hecho el ciervo, a 4 patas, con gracia. Al principio miraba hacia otro lado, observando al ciervo alejarse, pero cuando me vio, me dio un pequeño sobresalto y de alguna manera me escuchó a través de las paredes de la cabaña. En ese segundo, giró su rostro hacia mí. Nada de lo que había imaginado me preparó para la verdadera desfiguración de la criatura. Tenía un rostro humano, un rostro de hombre común, tal vez incluso apuesto, excepto por su palidez blanca, los ojos bien abiertos como si estuviera en shock, y su horrible mandíbula inferior amputada. Desde el labio superior hacia abajo era un desastre de carne destrozada, desgarrada.
Sus dientes superiores sobresalían de los restos de su boca. Su lengua había desaparecido, su mandíbula también. Era como una barba de sangre y espacio negativo. Podía ver el agujero que llevaba hacia su garganta, ahora un muñón expuesto de tráquea. Nuestros ojos se encontraron, y no pude apartar la vista. La mayor parte de la parte lógica de mi cerebro estaba apagada, ahogada por el miedo y la adrenalina, pero podía escuchar la voz de Jacob recordándome que era una maldición Mirano. Ya era demasiado tarde. Esta horrible cara desfigurada era todo lo que mi mente podía ver. No sé cuánto tiempo estuve mirando, demasiado aterrada para moverme, pero recuerdo haber pensado de repente cuán triste se veía la criatura. Parecía estar en un dolor terrible. Estaba allí, mirándome, con sangre goteando de su rostro, pero sus ojos estaban llenos de agonía. En el momento en que me di cuenta de esto, la criatura salió corriendo. Giró su rostro y corrió hacia el bosque, tras el ciervo. Me pregunté si estaba cazando, pero seguramente no podía comer. Tal vez por eso estaba tan delgada, por eso podía ver todas sus costillas desde donde estaba acostada en la cama. Me quedé allí, sintiéndome atónita durante mucho tiempo. No recuerdo haberme dormido, pero desperté por la mañana más o menos en la misma posición, mirando el bosque mientras el sol salía. Cuando Jacob Henson llegó con su petaca de whisky, ya estaba empacada y lista para regresar a casa. No parecía particularmente sorprendido. Mientras me ayudaba a llevar mis maletas hacia el coche, me miró con tristeza. «Has sido una huésped maravillosa», dijo tristemente. «Me habría gustado verte regresar. Supongo que sabes que no lo haré. Supongo que sabes por qué. Creo que sí. Pero tal vez me equivoque. Tal vez tenga la suerte de verte otra vez. Por lo general conduzco con música. Olvidé hacerlo ese día y conduje a casa en silencio. Desembarqué mi maleta, no estaba segura de si tenía sentido hacerlo. Sabía que no me quedaba mucho tiempo, y aquí estaba, haciendo cosas tan mundanas como lavar la ropa, y hacer una copia de seguridad de los archivos de mi último manuscrito inacabado. Mi novio Jens llegó a casa del trabajo más tarde ese día y se sorprendió felizmente al verme en casa temprano. «Clara. ¿Cómo estuvo tu pequeño retiro de escritura? ¿Terminaste temprano?» Negué con la cabeza gravemente. Traté de abrir la boca para hablar, pero no pude. En su lugar, las lágrimas cayeron. James no sabía por qué, pero cuando comencé a sollozar en su hombro, me rodeó con los brazos para consolarme. «¿Qué pasa, Clara? ¿Qué ocurrió? ¿Estás bien?» «No puedo», balbuceé. Eso fue todo lo que pude decir. «Amor, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando?» Los días siguientes fueron una tortura para los dos. Él seguía tratando de que hablara sobre lo que había vivido, primero con suavidad, pero cada vez más frustrado y enojado. Lo observaba con preocupación mientras mi labio inferior se secaba, se partía y se agrietaba. No pude esconderle el dolor cuando todos mis dientes inferiores comenzaron a pudrirse. Miré en el espejo en la tercera mañana y vi cómo mis encías inferiores retrocedían y sangraban. Mi mandíbula me dolía tanto que pronto ya no pude masticar nada de comida. Se tronaba ruidosamente cada vez que intentaba abrir la boca. James me rogó que le contara qué estaba pasando, me exigió que fuera a la sala de emergencias. Pero yo sabía, muy en el fondo de mi alma, que no podrían ayudarme. «Algo pasó en esa cabaña», dijo James con firmeza, observándome llorar de agonía mientras sentía cómo la carne de mi rostro inferior se deterioraba. «Voy a ir allá para averiguar qué fue, y cuando regrese te llevaré al hospital. Y ya no vamos a discutir sobre esto, te arrastraré allí, pataleando y gritando, si es necesario». Negué con la cabeza enfáticamente, las lágrimas rodando por mis mejillas. Preferiría sacarle los ojos con mis propios dedos antes que arriesgarme a que ella viera al demonio en persona. Haría cualquier cosa para ahorrarle esta tortura, y ahora necesitaba ahorrarle verme morir así. Tomé una decisión. Agarré un bolígrafo y un cuaderno de mi escritorio y escribí: «Voy a ir a la cabaña y aclarar todo. Cuando regrese iré al hospital. Lo prometo». Él leyó la nota y negó con la cabeza, enojado. «Si vas, yo voy contigo», insistió. Lo pensé cuidadosamente. Era tan terco, sabía que nunca me dejaría ir sola. Así que accedí, asintiendo lentamente.
3 horas de viaje después, salté del coche para desatar la puerta en la propiedad de Jacob Henson. Subimos por el camino hasta la cabaña en la colina, una vista que pensaba que nunca volvería a ver. Cuando me acerqué a los escalones frontales, no me sorprendió ver sangre fresca empapando la madera. James nunca lo vio venir. Estaba ocupado mirando curiosamente alrededor de la cabaña mientras yo iba por el cable de extensión que teníamos en el maletero del coche. Estaba demasiado sorprendido para defenderse lo suficiente cuando lo sorprendí por detrás y lo lancé al suelo, con su cara contra la tierra. Gritó cuando le envolví el cable alrededor de las muñecas, atándoselo detrás de la espalda, pero no había nadie cerca para escucharlo. La inmovilicé bien y me rogó que lo dejara ir. Mi corazón se retorcía al herirla de esa manera, pero lo estaba haciendo por su propio bien. Una vez que estuvo bien atado en tobillos y muñecas, rasgué mi suéter y lo envolví una y otra vez alrededor de su cara, cubriéndole los ojos. Él seguía gritando mientras la arrastraba hacia la cabaña y lo acomodaba seguro junto a la cama. Me di cuenta mientras hacía todo esto que estaba utilizando una fuerza física que nunca antes había tenido. Miré sorprendida mis pequeños y pálidos brazos delgados, que ahora poseían la fuerza de un animal salvaje. Noté las gotas de rojo sobre él mientras me levantaba, y sentí pánico por un momento al preocuparme de haberlo lastimado. Pero luego me di cuenta de que la sangre estaba saliendo de mi propia boca. Cerré la puerta de la cabaña tras de mí y comencé a caminar por el sendero hacia el terreno de la feria. Podía sentir mi lengua debilitándose y poniéndose flácida, hinchándose en mi boca. Respiraba con dificultad por las fosas nasales. Mi mandíbula me dolía tanto que apenas podía ver el camino a través de las lágrimas, y varias veces tropecé y me rasguñé los brazos tratando de evitar caerme. Finalmente encontré el campamento abandonado. Sabía que debía estar por aquí. Este debía ser el lugar donde vivía. No sabía qué iba a hacer cuando lo encontrara, pero algo me había traído hasta aquí. Tal vez había alguna manera de hacer un trato con el demonio, de comprar una cura para este mal o al menos rogarle que dejara libre a James. Tropecé alrededor de la montaña rusa, exploré el carrusel, miré dentro del puesto de Otto Andy. Todo estaba tan silencioso de una manera antinatural que imaginé poder oír la pintura antigua despegándose de la madera gris. Entonces vi algo moverse dentro del puesto Loyeon. Caminé hacia él, decidida a enfrentar al demonio. Me equivoqué. Debía haber visto solo un reflejo en el cristal sucio de la ventana. Cuando me acerqué al puesto, el demonio apareció de la nada, saltando sobre mí por detrás y derribándome al suelo. Cuando caí boca abajo, mi mandíbula se tronó y se desplazó en su articulación, trayendo una nueva ola de dolor. Traté de gritar, pero mi boca era un desastre hinchado y lo único que salió fue un estridente gargajeo de sangre. El demonio me agarró por el hombro y me dio la vuelta, dejándome de espaldas. Estaba tan cerca, cara a cara con él ahora. Esa herida abierta y sangrienta, que era todo lo que quedaba de su rostro inferior, estaba justo encima de mí. Olía a descomposición y mal aliento, y algunos tentáculos de carne colgaban sobre mí. Lo peor eran sus ojos, completamente abiertos, llenos de dolor, rodeados de finas arrugas. Podía ver humanidad en esos ojos, algo pensante y sintiendo, pero tan perdido que no podía alcanzarlo. Le puse las manos encima, intentando apartarlo de mí, pero era inútil. Era incluso más fuerte que mi nueva fuerza. Me apartó los brazos y llegó a mi rostro, y sentí como sus afiladas uñas comenzaban a rascar mis mejillas. Hizo un extraño sonido burbujeante, como si intentara hablar, pero lo único que salió fue un ruido húmedo y entrecortado, y algo de sangre salpicó mi cara. Traté de gritar, pero los ruidos que hice eran casi tan patéticos. A pesar de mis intentos de defenderme, hundió sus dedos en la carne enferma de mi rostro y supe que no había nada que pudiera hacer. Sentí como sus pulgares sucios se deslizaban por mis labios, sus dedos hundiéndose en mi piel, y finalmente, con un tirón y un crujido, consiguió desmembrar mi mandíbula de mi rostro. Lo vi sostener mi carne sangrienta triunfante hacia el cielo, luego la dio vuelta y la colocó sobre su propio rostro desfigurado. Observé con agonía y shock mientras mi carne amputada se unía a su rostro. La piel se cerró contra la piel, sanando en segundos. Con un repugnante crujido, colocó el hueso en su lugar. Vi cómo esos ojos se cerraban, cómo esa piel pálida adquiría un tono más humano.
Una expresión de alivio apareció en su rostro. Abrió los ojos. Parecía humano nuevamente, ya no salvaje y en dolor. Sus brazos eran de proporciones normales, su rostro estaba entero. Mi mandíbula lucía inusualmente estrecha en él, pero a simple vista parecía que simplemente tenía rasgos delicados. Me miró con lástima. Lo siento. Susurró. Luego corrió hacia el bosque. Encontré mi laptop abandonada cerca de donde había estacionado mi coche, que él había robado. Mis dedos aún recuerdan cómo teclear, pero puedo sentir cómo mi antiguo yo se disuelve lentamente. Antes de que sea demasiado tarde para mí, quería dejar esta advertencia.